¿qué tal están? Buenas tardes. Es miércoles 13 de abril. Comenzamos el magazine Set de Tele contándoles que hasta el próximo viernes, día 15 de abril, la Plaza del Prado de Gandía acoge la 11ª edición de la Fira del Estudiant, una opción ideal, un espacio de información y orientación académica y profesional pensada sobre todo para los alumnos de secundaria que tienen que tomar una decisión en relación a sus estudios y sobre todo a su futuro laboral. Gandía, como decimos, acoge la 11ª edición. Un total de 32 expositores, 12 de formación superior, 11 de formación profesional y 5 de formación no reglada, además de información sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En esta edición además hay algunas novedades como la animación lectora que se inauguraba precisamente ayer martes. Durante hoy miércoles la FIRA cuenta con conferencias especializadas sobre las nuevas pruebas de acceso a la universidad y también sobre los nuevos grados de la Universidad de Valencia y la Politécnica, así como sobre los ciclos formativos y el acceso a las titulaciones superiores. Y precisamente y como complemento a esta FIRA, del 18 al 20 de abril se desarrollarán jornadas de puertas abiertas en los centros que imparten ciclos formativos en Gandía. Institutos como Tirant lo Blanc y Vélez Events, dado que estos centros dan un acceso muy directo al mundo laboral. Serveix en part perquè podem agarrar informació, saber notes de tall, tindre orientació i que mos diguen on millor pot ser cursar la carrera o no. Però també pense que hi hauria de fer-se algun taller, en plan de que tu pugues manipular o... Sé que de totes les carreres no, però per exemple informàtica o que el poden diapositives, t'expliquen un poc més, ja que així venim als estants, agarrem la informació i sí, preguntes, però poc més. Pues el Centre Internacional de Gandía té 5 anys, entonces fa 5 edicions que estem presentant un poc el que fem a Gandía i també el que fa la universitat en els campus que té a València. Jo penso que el campus de Gandía hauria d'estar més promocionat perquè estudiem diverses carreres i penso que així estem tots estudiant una carrera que ens agrada i que un poc estem desplaçats de casa però ens compensa després en les activitats que fem. Des de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València portem ja, crec que és el tercer any que venim i crec que és una iniciativa prou interessant perquè per tal d'apropar als estudiants de la Safor, de Gandía i de tota la comarca, uns estudis que d'altra manera millor no tindrien notícia d'ells. Y se espera que hasta el próximo viernes, día 15 de abril, se acerquen cerca de 1000 estudiantes a esta 11ª edición de la Fira del Estudiant en la Plaza del Prado. Y les hablamos ahora de más cosas. El campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia acogía el mundo empresarial y el mundo universitario con el Foro del Empleo, celebrado ayer martes en las instalaciones de la universidad. El objetivo era facilitar la relación directa entre los estudiantes y organizaciones de la zona interesadas en contar con sus conocimientos. Algunas de las ideas expuestas en la inauguración de este foro han sido de importancia para afrontar las situaciones difíciles con una actitud innovadora y emprendedora o también para que las empresas apuesten por las nuevas ideas, muchas de las cuales llegan de manos de los titulados universitarios. Los estudiantes han podido visitar los stands informativos de las organizaciones relacionadas con todas las titulaciones que se imparten en el campus de Gandía. Algunas de estas entidades han ofrecido además conferencias en las que han dado a conocer los perfiles profesionales y competencias personales en las que están interesadas. Este foro del campus se completa un miércoles con una jornada de motivación empresarial donde se prepara a las personas asistentes para que sepan cómo hacer frente con éxito a un proyecto empresarial. Este foro del empleo se ha consolidado como un referente que ha ayudado a estudiantes y titulados en su camino hacia el mundo laboral, así como un nexo de unión entre el entorno empresarial y el mundo académico. Y les quiero hablar ahora de una publicación, ahí se ve en pantalla, este libro se presentará de manera oficial y este también que tengo aquí, el próximo día 5 de mayo en la Casa de Cultura de Gandía. Ese será la presentación oficial, pero hoy contamos aquí en el magazine Set de Tele con una de las dos personas que han creado estos dos libros, el ilustrador. Tenemos aquí con nosotros a Dani García, el proyecto también es, por supuesto, de la escritora Irene Verdú, pero hoy nos acompaña Dani. Buenas tardes. Hola Diana, ¿qué tal? Dani es el ilustrador de estos dibujos tan espectaculares. Eres el creador, Dani. Así es. Para llegar a este proceso, bueno, han sido 3 meses de trabajo, lo contaba él hace un momentito fuera de cámara. Un trabajo, bueno, en el que no has tenido prácticamente vida social. Pues más o menos, prácticamente empecé en serio en noviembre y se terminó en enero, con lo cual han sido 3 meses estudiando, pues bueno, todo el tema de, bueno, primero los textos y a partir de ahí ya empezar a trabajar con las imágenes, las composiciones, los colores,
en fin, que ha tenido mucho trabajo. Sí. Bueno, hay que comentar que Irene Verdú, que es la autora de los libros, no ha podido estar con nosotros, a ver si más adelante podemos contar con su presencia. Hoy vamos a hablar más que nada de las ilustraciones, de todo este proceso para llegar a estos dibujos. Cuéntanos un poco, a mí me gustaría saber si hay que tener en cuenta características especiales de los niños a la hora de dibujar. ¿Cómo te basas o cómo imaginas para poder dibujar para niños? Pues en principio lo más importante es saber la edad a la que van dirigidos los libros, ¿vale? El texto. En este caso tenemos este primero que va dirigido de 0 a 5 añitos, y entonces, bueno, lo que haces es ponerte en la mente de un niño de 4 o 5 añitos, ¿vale? A veces no es fácil, ¿vale? Incluso para escribir no es nada fácil, porque, bueno, somos personas adultas y, en fin, influye mucho también el carácter de uno, etcétera, ¿no? Entonces sí que me doy cuenta con estos libros que, sobre todo en el tema de las formas, a la hora de dibujar con formas redonditas, ¿vale? Hace que sea mucho más cercano a los niños, ¿vale? Porque de hecho una anécdota fue que, bueno, uno de los fondos de una ilustración había unas palmeras cuyas hojas acababan en punta, y esa forma en punta yo se lo enseñé a mi sobrinita que tiene 4 años, y la verdad es que le producía un poquito de rechazo. De rechazo, sí. Y a partir de ese rechazo lo que hice fue cambiar la mitad del libro, todas las formas que acababan en punta, redondearlas. Y a partir de ahí es como me di cuenta de cómo había de enfocar el libro, ¿no? Las ilustraciones. Bueno, nunca es fácil meterse en la mente de otra persona y mucho menos de un niño, porque ellos viven en un mundo totalmente aparte. Muchas veces son más inteligentes que nosotros, pero tú en este caso digamos que lo tienes un poco fácil porque tienes a tu sobrina de 4 años. Correcto. Que, bueno, de alguna u otra manera está muy vinculada a tu vida, y de hecho el libro va dedicado a ella y a tu abuelita. Correcto, efectivamente. Va dedicado a las 2 personas que más quiero en este mundo, que son mi sobrinita y luego mi abuela, que ya tiene 96 años, y que, bueno, que es la persona que más contenta, ¿no?, se ha puesto al ver estos 2 libros en sus manos, ¿no? Sí. Y nada, pues, no sé. A ti te hacía mucha ilusión, ¿verdad?, que tu abuela pudiese ver esos dibujos. Sí, porque ya son muchos años, y quieras que no, pues sí, era mucha la ilusión que tenía. Y de hecho tenía hasta cierta ansiedad porque surgiesen lo antes posible, ¿no? Por lo que pudiera pasar. Sí, bueno, la relación con Irene es casi como un matrimonio, no es un proyecto porque el resultado está aquí. Esto es como dar a luz un trabajo de mucho tiempo, y me gustaría que me contases cómo conociste a Irene, cómo surgió ese vínculo y sobre todo cómo surgió la idea de crear un proyecto en común. Pues mira, un poco a Irene la conocí gracias a la culpable de todo este proyecto, que es Adriana Sherling, ¿vale? Es una amiga en común que tenemos. Una alianta, con todo el respeto lo digo, total, porque la conozco, sí. Pero encantadora. Entonces, bueno, ya nos presentó, ¿vale? Quedamos en un bar de aquí de Gandía con Irene, ella y yo solos, y la verdad es que tuvimos feeling desde el primer momento que contactamos, que nos vimos, ¿vale? A partir de ahí empezamos a hablar un poco de lo que habíamos hecho hasta ahora y de un poco lo que queríamos hacer a partir de ahora, ¿no?, del futuro. Y nada, empezamos a trabajar juntos. Ella empezó a pasarme textos, sobre todo poemas, que es su especialidad. Y bueno, una vez en casa, en mi estudio, pues empecé a leerlos y a estudiarlos. Y luego ya conjuntamente pues íbamos durante el proceso pues un poco compartiendo las experiencias. Ahora mismo vemos en pantalla una de las páginas del libro. ¿Te parece si escuchamos la narración que hace la propia Irene? Claro que Vamos sí. a escucharlo. Una va a caçar mosquits i ara sols se'n veuen 6. 6 granotetes bufones, vestidetes de verdet, dins les tanyes deixen veure quan a elles els convé. Una la met s'ha engolit i ara sols se'n veuen 5. 5 granotetes bufones, vestidetes de verdet, dins les tanyes deixen veure quan a elles els convé. A una l'ha presa un gat lladre i ara sols se'n veuen 4. 4 granotes bufones, vestidetes de verdet, dins les tanyes deixen veure quan a elles els convé. Una es perd dins del verdet i ara sols se'n veuen 3. La verdad que al escucharlo ya con la narración de la propia Irene atrapa totalmente, y a mí me gustaría saber, David, una buena ilustración, una buena ilustración es sinónimo de éxito también, sobre todo hablando de público infantil. Sí, es importantísimo las ilustraciones. Piensa que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? Y una muy buena imagen atrae mucho, tanto a niños como a mayores, ¿vale? Los colores es importantísimo, ¿vale? Sobre todo para
un ilustrador. Bueno, decía al comenzar la entrevista que los libros se presentarán de manera oficial el próximo día 5 de mayo en la Casa de Cultura, el viernes en la Biblioteca Infantil de aquí de Gandía, en la Central, a las 6 menos cuarto de la tarde, y hay que decir también que ha superado las expectativas, porque aquí tengo un titular que pone: los libreros recaudan 300.000 euros en los 3 primeros días de la Fira del Llibre en Valencia, y ahí ocupan Irene y tú un subtitular también en el que hace alusión a los 2 libros. Correcto. Concretamente dice el titular, pues nada, que en tema de ventas de libros infantiles, en la feria, este fin de semana pasado, en la Feria del Libro, tanto el libro de las adivinanzas como el de las 10 ranitas, pues hemos quedado entre el segundo y el tercer libro más vendido en la feria. Con lo cual te puedes imaginar, Diana... Ha superado las expectativas totalmente, una locura, sinceramente, tanto para Irene como para mí. De hecho, me lo comunicó Irene por teléfono hace 2 días por la noche. Y bueno, esa noche desde luego no dormí. Bueno, mira, siempre cojo este porque, bueno, a mí me encanta particularmente, pero los 2. ¿Puedo contar lo que me dijiste antes de la entrevista? Por supuesto. De que cuando te llegó el libro, ¿qué pasó? Cuando lo tuviste ya en tus manos, los libros. Pues no es por exagerar, ¿vale? Pero sí que me puse a llorar. Y, de entre media hora y casi 1 hora. Es decir, no podía levantarme del suelo de la alegría que tenía. Realmente es lo que tú has dicho, es como tener 2 niños. Porque claro, una cosa es imaginarlo, sobre todo tú que eres el ilustrador, e Irene la de los textos, pero ya tenerlo en manos y sobre todo recibir tan buenas críticas por parte de todos. Sí. Tú piensas que yo lo he visto estos libros, estas imágenes durante, los he trabajado en el ordenador, ¿vale? En Valencia, durante el tema de la maquetación, pues también todavía no estaba en formato libro, ¿vale? Con lo cual, hasta que no lo ves así terminado, no te haces una idea real de lo que vas a ver, ¿no? Y entonces, como vi que el trabajo de edición es excelente, vi que el acabado era espectacular, la tapadura, en fin, los colores importantísimos, ¿vale? Porque tenía un poco de preocupación a la hora de los colores, porque en imprenta siempre se pueden manipular un poco, ¿vale? Y en este caso, tanto en un libro como en el otro, se han mantenido bastante bien, fieles a los colores reales, ¿no? Bueno, antes hemos hablado de ese binomio, Irene y Daniel, ese primer acercamiento, ¿cómo fue? Ahora me gustaría saber cómo fue ese contacto con la editorial, porque no todo el mundo apuesta siempre por una nueva iniciativa. Pues sí, fue un poco jugárnoslas, total ya teníamos el no, ¿vale? Por respuesta. Además tuvimos muchísima suerte porque fue la primera editorial a la que acudimos. Lo que pasa es que yo le presenté mi dossier, mi currículum, Irene también, y Marc, que es el editor, pues ha sido la única persona que nos ha dado, bueno, que ha confiado en nosotros desde un principio, con lo cual tanto Irene como yo estamos eternamente agradecidos de lo que ha hecho por nosotros. ¿Crees que se vende mejor el cuento infantil que la literatura para adultos? Sí, yo no lo tenía muy claro, pero Irene, que ya tiene experiencia en esto, porque ya ha publicado 2 libros más anteriormente, me comentó que sí, que los libros infantiles se venden muchísimo mejor que para juvenil o adultos. Leyendo también algunas críticas, podemos decir que una de las cosas también que hace que el libro sea más cercano, sobre todo para los niños, es el tamaño, el peso, los colores tan llamativos y sobre todo lo que decías, de las formas redondeadas, porque lo relacionan todos al ser tan pequeños con figuras geométricas. O sea que el acierto ha sido total. Total. Y además lo que has comentado del tema del tamaño es muy importante, porque además yo le exigí al editor que el tamaño fuese concretamente, de 22 centímetros aproximadamente, y además que fuese formato cuadrado, ¿vale? Porque el formato cuadrado, ya yo como artista plástico también lo trabajo mucho. No sé por qué, es una forma que me gusta mucho, ¿vale? Y luego el tamaño no lo quería ni mucho más grande ni mucho más pequeño, este es el ideal, es perfecto. Enseguida haremos nuevamente la invitación para los niños para este próximo viernes, pero me gustaría saber una curiosidad. ¿Se puede vivir de esto? Hoy en día, ¿cómo están las cosas? Hay gente que vive de esto y sinceramente creo que más adelante podré vivir de ello. ¿Sí? Lo intuyo porque bueno, hay proyectos ya en futuros para el próximo año, a raíz de la Feria del Libro, ¿no? Contactos que he tenido con otra gente. Y entonces yo, en fin, tampoco quiero decir nada, pero sí que hay gente que vive de esto y se puede vivir. Bueno, ¿has pasado un mal rato o has estado bien? Estoy encantado de la vida. Creo que es la primera entrevista que estoy súper, de verdad, muy bien. Bueno, eso me alegra. Aquí todos los invitados son muy bien tratados en Set de Tele. Vuelvo a coger este, que es de los 2 el que más me gusta, si no te importa. Pues bueno, tú misma. Y hacemos una invitación, ya lo saben, el próximo día 5 de mayo en la Casa de Cultura de Gandía se presentan oficialmente estos 2 libros, entrada abierta, y este viernes a las 6 menos cuarto de la tarde
en la biblioteca infantil, en la biblioteca de la Plaza de los Palomitos, se presentan estas dos con la presencia de la autora Irene Verdú y también del ilustrador que nos acompaña hoy en el set de tele, Daniel García, a quien le doy las gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Hasta Diana. la próxima y enhorabuena, la verdad que me han encantado los dos libros. Muchas Una buena gracias. iniciativa. Hasta la próxima. Es miércoles, nos quedamos ahora con el espacio de la socióloga Lucía Campos. Ella hoy nos habla acerca de la población, de qué depende su composición y también nos hace una breve reseña de lo que es el proceso migratorio. Buenas tardes, Diana. En esta tercera entrega de nuestro pequeño espacio sociológico que nos han dejado aquí en el magazine, vamos a tratar sobre la población, sobre el tema de la población, cómo se estudia la población. La ciencia que estudia la población concretamente se llama demografía. Lo que hacemos es simplemente estudiar, mirar las variables que tienen que ver con las cifras de población para ver cuánta gente ocupa un territorio en un momento determinado. Los principales documentos donde podemos encontrar datos sobre población son fundamentalmente tres. Tenemos los censos, por un lado, el padrón municipal, por otro lado, y también el registro civil. Todos estos tres procesos, principalmente el censo y el padrón, suelen estar muy controlados por el INE, es decir, el Instituto Nacional de Estadística, al que hacíamos referencia también la semana pasada. El censo de población, el nombre completo es Censo de Población y Vivienda, se realiza cada 10 años. Como curiosidad, siempre se realiza en el año que acaba en 1, es decir, tuvimos un censo en el año 1991, otro en 2001 y ahora estamos empezando el 2011. Cuando acabe el 2011 y hagan toda esa recopilación de información, porque es una información sobre población a nivel de todo el Estado, obtendremos los datos más fiables y más actuales, precisamente. Como 10 años es muchísimo tiempo, es un intervalo muy grande, existe también otra fuente demográfica que es el padrón municipal, el padrón de habitantes. Eso lo realiza cada ayuntamiento, también en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, y proporciona datos muy básicos. Así como el censo se realiza cada 10 años, el padrón municipal antiguamente se realizaba cada 5 años y desde actualmente, hacia esta parte, se realiza todos los años. El próximo miércoles aquí en Set de Tele volveremos a contar con el espacio de la socióloga Lucía Campos. La próxima semana nos hablará acerca de la familia. Y ahora les invito a que veamos enseguida una fotografía que aparecerá en pantalla. Y es que el domingo pasado el Real Club Náutico de Gandía desplazaba a Campello 3 equipos de remo para disputar la 7ª regata de la Liga de Remo. El equipo femenino del Real Club Náutico de Gandía volvía a conseguir la primera plaza después de 2 regatas con la segunda posición, en las que perdieron puntos de distancia con respecto a sus rivales de Altea y Alicante. Una final reñida hasta la línea de llegada en la que las 3 tripulaciones entraban en meta en el mismo segundo, siendo las gandienses quienes conseguían colocar la proa por delante. Después de esta regata, la clasificación se afianza para el equipo de Gandía, que ostenta el primer puesto y que puede aspirar a revalidar el título de campeonas autonómicas. Y les hablamos ahora de un curso que se imparte en el CDT Alquería del Duc de Gandía. Se trata de Relaciones Públicas y Protocolo en Hoteles y Restaurantes. Así se llama el título, que se desarrolla hasta mañana jueves 14 de abril, impartido por Justo Figueroa y Carlos Gómez. La Consellería de Turismo trabaja cada semana para que el sector turístico de la Comunitat Valenciana avance hacia la excelencia y la calidad. Es por ello que, ya lo hemos dicho, durante toda esta semana en los centros CDT de toda la Comunidad Valenciana se desarrollan 23 cursos de formación. El de Gandía será concretamente hasta mañana jueves. Protocolo y Relaciones Públicas en Hoteles y Restaurantes. Y les hablamos ahora de una excursión que organiza la UPG para el próximo sábado. Se trata de una visita al IBAM, al Instituto Valenciano de Arte Moderno. Durante las 2 horas de la visita se conocerán obras de Jasper Jones, Mata y Victoria Sivera, 3 artistas contemporáneos. Se podrá ver cómo sus trabajos divergen y se unen a través de los juegos propios del arte actual y cómo se transforman continuamente con conceptos estéticos y plásticos. Se aprovechará la excursión para dar a conocer la colección permanente del IBAM y la muestra temporal sobre la escultura de Degas. La asistencia es libre y gratuita y hay plazo de inscripción hasta mañana jueves.
Y por cierto que las guías serán Candela Fernández y Bernia Medios. De esta manera llegamos ya al final del magazine Set de Tele en este día miércoles. Yo me marcho, pero hoy les dejo con imágenes de una exposición que pueden visitar en Fotospy hasta el próximo día 5 de mayo. Se trata de la exposición del italiano Sergio Marcelli.